es la pinocitosis. Recuerden que hemos hablado de los grupos de transporte, el transporte, si se quiere, digamos, pasivo y el transporte activo. Estamos en el transporte activo, ya en el punto de la pinocitosis. Entonces, como dice la diapositiva, es el desdoblamiento de sustancias a través de la membrana celular, formar pequeñas vesículas, ¿verdad?, en el interior de la célula. Este proceso ejerce un papel importante en el transporte de macromoléculas como las proteínas. Por ejemplo, cuando alguien consume proteínas y es joven como ustedes, somete a su organismo a un desarrollo, sobre todo de la musculatura, ocurre en los gimnasios, en el deporte, todo ese tipo de cosas. Esas proteínas van a ingresar a las células musculares a través de este proceso denominado pinocitosis. Para esto se requiere, lógicamente, gasto de energía, es decir, la energía extraída del adenosín-trifosfato. Aquí, por ejemplo, tenemos casos de endocitosis, la fagocitosis. Ustedes saben que los macrófagos, por ejemplo, generan este tipo de actividad de manera constante en los diferentes lugares de nuestro organismo, aparato digestivo, a través de las células de Kupffer, las células gigantes del cuerpo extraño, el pulmón, ¿no?, para ingerir, digamos, estos elementos extraños que vienen a ser la bacteria, que entran por esas vías. Bueno, eso obviamente es un ejemplo nada más. Luego tenemos la pinocitosis. Ustedes pueden observar aquí una imagen de una figura de un rombo, ¿no?, que tenemos aquí dentro. Entonces aquí también está la membrana celular, se imagina y forma esta vesícula, y luego los lisosomas destruyen esta membrana y las proteínas quedan pues dentro de las células musculares. La endocitosis mediada por receptores. Ustedes pueden ver estas figuritas de color verde, ¿no?, que se parece a la marca de una onda, o sea, de una flecha, si ustedes quieren. No sé cómo le llamarán, digamos, pero yo la conozco con el nombre de onda. Entonces, donde se cazaban pajaritos, se hacían punterías con latas, ¿se ha parecido a eso? O a una hiena. Entonces, estas estrellitas vienen a ser los elementos que se van a introducir, se unen a ese receptor y pueden ingresar, ¿verdad?, por el mismo proceso de endocitosis, como ustedes pueden ver en la figura correspondiente a ese mecanismo que acabamos de mencionar. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos la pinocitosis. En esta otra diapositiva tenemos factores que rigen la velocidad y el grado de difusión de los fármacos. Importante también este hecho. Entonces, mediante difusión simple se absorben los electrolitos débiles, esteroides, glucósidos cardiotónicos, los cuales deben de disolverse en la fase acuosa, que está en contacto con la membrana. La velocidad de absorción depende de la solubilidad de la droga. Bueno, no solo de la solubilidad, ya hemos analizado, esto es importante, también el tamaño de la molécula, ¿verdad? Y dependiendo si es ácido o base débil, también depende del pH y del pK del fármaco. Entonces, debe ser liposoluble, como dice aquí, ya que a mayor liposolubilidad, mayor la velocidad de absorción. El grado de ionización es importante para los ácidos y bases débiles, sobre todo, ya que solo se absorberá la fase no, está en mayúscula y en rojo, no ionizada, siempre que sea liposoluble, lo que depende también del pH del medio y del pK del fármaco, o sea, de la constante disociación del fármaco. Estamos hablando de ácidos o de bases débiles. Cuando habla de disociación, es disociar el protón, que es el hidrogenión, o el símbolo del hidrógeno, si ustedes quieren. Bien, continuamos. Entonces, aquí tenemos absorción por las vías mediatas, aquellas que
no necesitan de una aguja hipodérmica, ¿no? También denominadas indirectas. Entonces, a través de la mucosa bucal se absorben fármacos muy liposolubles como la trinitrina, la nitroglicerina, que es el TNT, o sea, el trinitrotolueno, así también se denomina, ¿no? Que es un vasodilatador coronario, por eso que se pone debajo de la lengua, y algunos esteroides, como por ejemplo la metiltestosterona, que es un andrógeno, el estradiol, que es un estrógeno, la etisterona, que es un gestágeno, la desoxicortona, que es un corticoesteroide, propiamente un corticoide, para que podamos entender, digamos, de manera adecuada lo que está en esta diapositiva. Muy bien. Continuamos entonces. Aquí tienen la manera de cómo se debe de aplicar el fármaco. Se levanta la lengua y entonces, si alguien está hablando, tiene el micrófono abierto, que quiere preguntar. Entonces, esta es, digamos, una imagen de cómo se debe de aplicar el medicamento debajo de la lengua para que entonces tengamos una adecuada absorción. Por ejemplo, el nitrato de isosorbide, que es un vasodilatador coronario, se pone debajo de la lengua y entonces, sin pasar por el hígado, llega a la circulación debido a que el sistema vascular comienza en los capilares de la boca y van a terminar en la vena cava superior, como vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, en la siguiente imagen. Entonces, esa cosa bucal puede absorber ácidos y bases muy débiles, como los alcaloides de la nicotina, también la cocaína. Recuerden, los masticacoca, cuando se aplican carbonato, entonces están absorbiendo cocaína, mientras que la morfina y la atropina, pese a que son alcaloides, no lo hacen. Entonces, ¿cómo está constituido ese sistema vascular que acabo de mencionar? Que ustedes lo deben de saber muy bien por anatomía. Entonces, son los capilares sanguíneos, las venas linguales, la vena maxilar interna, la yugular interna, la vena cava superior, llegando entonces a la aurícula derecha, y por lo tanto la actividad del fármaco va a ser inmediata. No va a ocurrir de la misma manera si se administrase por vía oral, donde debería de llegar al estómago o al duodeno, para que luego ingresen a través de los capilares, luego se conecte con las venas mesentéricas, las cuales van a formar el sistema porta, y al pasar por el hígado, entonces se van a metabolizar. Aquí no ocurre eso. Entonces se obvia lo que se denomina fenómeno del primer paso, que es la metabolización que se lleva a cabo antes de que se llegue a la circulación general. Entonces, en este caso, no hay fenómeno del primer paso. Bueno, ahora vamos a ver qué sustancias pueden absorberse a nivel del estómago sin llegar al duodeno. Recuerden que acabamos de ver la vía sublingual, ahora vamos a ver lo del estómago. Es permeable para las formas no ionizadas liposolubles. Por ejemplo, pueden absorberse ácidos débiles como el ácido acetilsalicílico, las drogas que no son electrolitos, pero son liposolubles como los esteroides, y las sustancias hidrofílicas de pequeña molécula como el agua y el alcohol. Recuerden que hay mucha gente que gusta consumir alcohol, ¿no?, en diferentes formas de presentación, como por ejemplo la cerveza, whisky, ron. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Alguien tiene que se lleva a cabo de metabolización, se denomina fenómeno del primer paso. Muy bien, entonces en esta otra diapositiva es para simplemente ejemplificar lo que acabamos de ver. La droga, digamos, ingresa a la boca, ¿no? Después va obviamente a absorberse. Si se absorbe en el estómago, bueno, va a haber una interacción con el receptor y una respuesta o efecto biológico. Por ejemplo, el omeprazol, que es un medicamento que sirve para el tratamiento de las úlceras, se absorbe más a nivel del
estómago y va a bloquear la bomba de protones, ¿no? ¿Verdad? Para que no se forme ácido clorhídrico, pero también obviamente lo hace a nivel del duodeno. Bueno, en el intestino delgado es donde más se absorben todas las cosas, porque recuerden que el organismo, por nada más que alguien esté tomando un medicamento, va a cambiar su funcionamiento fisiológico. No, no. Cuando estudiamos en fisiología, por ejemplo, absorción de lípidos, proteínas, hidratos de carbono, de cualquier alimento que contenga incluso vitaminas, hierro, ácido fólico, todas las cuestiones. Entonces hablamos de una fisiología de la absorción. Y eso no va a cambiar por nada más que sean medicamentos. Entonces por eso estamos viendo cada segmento del aparato digestivo donde podrían o pueden absorberse los medicamentos de la misma manera como lo hacen los alimentos. Entonces el intestino delgado obviamente que es un segmento del aparato digestivo muy importante para la absorción de fármacos, así como también es muy importante para la absorción de sustancias nutritivas. Entonces, por difusión simple puede transportarse como también por transporte activo, por ejemplo, por este mecanismo. De transporte activo se absorbe el ion sodio, la galactosa, glucosa y ciertos aminoácidos como la timina y el uracilo. Por difusión facilitada, entonces tenemos la fructosa, el azúcar de fruta, las drogas liposolubles que pasan por difusión simple, están los esteroides, los ácidos y bases débiles en su función. Vuelve a repetir, no ionizadas, como por ejemplo los alcaloides. Entonces ahí también tenemos este hecho importante para tener clara la figura cuando tratemos de resolver los problemas patológicos de los diferentes pacientes que vaya a tocar en la vida profesional. La absorción de los fármacos en el intestino, el mecanismo de absorción farmacológica es el mismo que sucede en otras barreras epiteliales. La transferencia, absorción, distribución, biotransformación y excreción. Esta transferencia pasiva a una velocidad que depende del grado de ionización y de la liposolubilidad de las moléculas farmacológicas. Como ustedes pueden ver, aquí en esta figura tenemos el intestino, ¿verdad? Entonces, este intestino, ya dije hace un momento, a través de los capilares y las venas mesentéricas, llegan al hígado, porque obviamente esas venas mesentéricas forman el sistema porta que ingresa aquí al hígado, donde se produce el fenómeno del primer paso, porque muchos medicamentos se inactivan y otros se activan, eso vamos a ver en metabolismo, pasan al torrente circulatorio y entonces se distribuyen por los diferentes, digamos, órganos y tejidos de nuestro organismo, siempre y cuando las condiciones de pH, tamaño de la molécula, liposolubilidad, si son ácidos o bases débiles, puedan permitir el ingreso a ciertos lugares, porque existen barreras biológicas como la barrera hematoencefálica, por ejemplo, la barrera placentaria, otra barrera, y por qué no decirlo también a nivel del humor acuoso, humor vítreo en el ojo, también ahí existen barreras. Bien, vamos a... Ya, aquí está. Ya, bueno, vamos a continuar entonces. Listo. En esta otra parte de la diapositiva tenemos también, en cambio, no se absorben bien. Es bueno señalar, ¿no?, las sales de los alcaloides debido a que se encuentran más ionizadas. También las drogas hidrofílicas de pequeña molécula se absorben bien, como por ejemplo el alcohol y el agua. Eso lo hacen a nivel del intestino, porque estamos en el intestino. Los electrolitos, como el sodio, se absorben por transporte activo. Ya.
Entonces, aquí tenemos también otro título, digamos, que corresponde al intestino delgado. Entonces, las sustancias que se absorben poco o no se absorben. Fíjense lo que dice, las sustancias que se absorben poco o no se absorben. El hecho de que se absorban poco, muchas de ellas son inútiles para administrarlas por vía oral. Por ejemplo, las drogas pueden ser hidrosolubles completamente ionizadas. Por esta ionización no pueden atravesar. Recuerden que solo la parte no ionizada es la que atraviesa el intestino, como los compuestos, por ejemplo, de amonio cuaternario, los aminoglucósidos. Bueno, los compuestos de amonio cuaternario, por ejemplo, están los bloqueantes neuromusculares, como por ejemplo la tubocularina, ¿no? O sea, los denominados curares, como el tubocurarina, alburonio, pancuronio, fasaninio, etcétera, etcétera. Y los aminoglucósidos son antibióticos, ¿no es cierto?, que tienen específicamente la función de eliminar sobre todo a los gérmenes gram negativos. Por ejemplo, podríamos mencionar, que es bastante bien conocido por ustedes, la Escherichia coli. Sin embargo, algunas de estas drogas pueden absorberse parcialmente, como la guanetidina, por lo que se emplean por vía bucal. Por lo tanto, en los ejemplos que acabo de poner, sobre todo aquellos compuestos de amonio cuaternario, como los bloqueantes neuromusculares, derivados de la tubocularina, no se deben de administrar por vía oral, porque no van a alcanzar la circulación general y por lo tanto no van a provocar bloqueo neuromuscular. Obligatoriamente esos medicamentos tienen que aplicarse por vía parenteral. Los aminoglucósidos que acabo de mencionar, que son antibióticos que están destinados a destruir el gram negativo. El ejemplo que puse fue la Escherichia coli, que es un habitante normal del intestino delgado, pero además, ¿no es cierto?, también de las vías urinarias, para mencionar algo, que vaya a ser urólogo, o sea, no pueden dar por vía oral, pero si alguien pregunta, ¿se pueden administrar los aminoglucósidos por vía oral? Sí. Algunos, como la neomicina, se pueden administrar por vía oral, pero no se absorben, solo actúan de manera local. Por lo tanto, esa neomicina, que es un aminoglucósido, va a servir para el tratamiento de las diarreas localizadas, ¿no?, en el intestino delgado. No se han vuelto sistémicas, pero cuando el germen penetra a la circulación general, ya sea Escherichia coli, Shigella, Salmonella, porque hay una bacteriemia importante, entonces no sirve la administración por vía oral y deben obligatoriamente de administrar por vía parenteral. Entonces, de manera general, los aminoglucósidos no deben de administrarse por vía oral, sino por vía parenteral, haciendo excepción de algunos aminoglucósidos que sí existen para administración por vía oral, pero que solo tienen una acción local a nivel de la luz del intestino. Sin embargo, hay medicamentos que se absorben parcialmente, como la guanetidina, por lo que entonces se emplea por vía bucal para que llegue al intestino delgado y se absorba parcialmente. Esa guanetidina la vamos a estudiar cuando veamos fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, eso es importante también tener presente a la hora de administrar los medicamentos. Y eso nos corresponde a nosotros los médicos, en las indicaciones que hagamos en la receta, tenerlo bien claro. Ahora, tenemos en este otro lado sustancias hidrosolubles poco ionizadas, pero que dicha fracción no ionizada no es liposoluble. Fíjense, aquí estamos empleando la palabra no ionizada, pero al no ser liposoluble, igualito no va a penetrar el fármaco. Como por ejemplo el talil sulfadiazol, ¿no es cierto? Tenemos 10 minutos, luego vuelve por el mismo enlace, ya saben,
ustedes, ya creo que es sulfatiazol, el cual prácticamente no se absorbe porque se usa en las infecciones intestinales locales, como había mencionado hace unos instantes, ¿no? Eliana Gamón, por favor, cierre su micrófono, digamos, medicamentos, después sustancias insolubles en agua y lípidos como el sulfato de bario. Ahora voy a hablar también de este sulfato de bario. Ya hemos hablado de sulfatiazol, que es un antimicrobiano que solo se puede administrar en las diarreas donde los gérmenes están localizados, digamos, en la luz del intestino. Pero ahora vamos a ver este sulfato de bario. En realidad no necesitamos que se absorba este sulfato de bario. ¿Por qué? Porque en realidad no es un medicamento que cure nada, es una sustancia química que utilizan los imagenólogos, estoy hablando radiólogos, etcétera, etcétera, donde le hacen comprar este medicamento al paciente, le hacen una dieta, le citan en la mañana, entonces se toma este sulfato de bario y entonces se empieza a sacar radiografía, porque este sulfato de bario es un contraste nada más, y entonces por lo tanto es insoluble en agua. No necesitamos que pase, digamos, a la circulación, porque queremos tomar imágenes del aparato digestivo. Y obviamente que para que lo tomen no le van a sacar, por ejemplo, una imagen del colon. Tienen que esperar igual varios minutos hasta que, como cualquier alimento, llegue el contraste hasta el colon. Si es que quieren hacer eso, ya hay vías más rápidas, porque se puede utilizar el colon por enema. Entonces se pone una enema de sulfato de bario y se obtiene unas imágenes mucho más rápidas si se trata del colon. Pero si se trata del intestino delgado, por ejemplo, del duodeno, creemos que pueda tener una úlcera, puede tener pólipos intestinales, etcétera, etcétera. O sospechamos incluso de la presencia de formaciones que podrían ser compatibles con cánceres y demás cuestiones. Entonces deberán de esperar el tiempo necesario para poder tomar imágenes. Por lo tanto, de nuevo, el sulfato de bario es un contraste para sacar imágenes nada más. Drogas insolubles en pH intestinal, a pesar de su coeficiente de partición favorable para una buena absorción, como el bicumarol, que es una droga anticoagulante. Esta puede absorberse a nivel del intestino. Otros factores que se deben de tener en cuenta, como los movimientos propulsivos del intestino que aceleran la disolución de las drogas en el intestino, que facilitan también la absorción. Algunas drogas pueden ser digeridas por las enzimas digestivas, impidiendo su absorción, como el caso de la insulina. Recuerden que la insulina es una hormona proteica, está constituida por una cadena de aminoácidos, no en realidad por una cadena, por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, para que quede claro también esto. Y entonces, al ser una cadena proteica, las proteasas intestinales las destruyen. Entonces, no se puede administrar la insulina por vía oral, porque por eso es que se intenta la vía inhalatoria, se ha intentado, digamos, varios mecanismos, incluso por vía oral, pero poniendo protectores para que no sean destruidas por las enzimas y puedan ingresar este elemento tan importante para los pacientes que sufren de diabetes. Entonces, jamás se puede administrar hasta el momento, hasta el día de hoy, porque no existe insulina todavía por vía oral en el comercio mundial. Entonces, están en experimentación, entonces no se atrevan a dar insulina por vía oral, porque para nada, porque va a destruirse gracias a las enzimas existentes en el organismo humano, sobre todo a nivel del intestino delgado. Todos los fármacos absorbidos por el intestino delgado sufren el fenómeno del primer paso. Ya he dicho que es el fenómeno del primer paso, es la metabolización antes de que alcance la circulación sistémica. Recuerden que el intestino delgado está vascularizado por capilares, las venas, si se quiere, mesentéricas superiores. Estoy hablando obviamente del lugar donde
más se realiza la absorción, que es el duodeno, ¿no? Continúa lógicamente con el yeyuno ilio, como ustedes saben fehacientemente, pero esa mesentérica superior, juntamente con la hepática, ¿no es verdad? Van a formar parte constitutiva de una vena que se llama vena porta. Y esa vena porta penetra a través del hígado, y entonces al pasar por el hígado, ahí existen todos los procesos de metabolización que pueden llegar a destruir, ¿no es cierto?, los medicamentos y volverlos inactivos, ¿no? Entonces, ese ese hecho es conocido como fenómeno del primer paso. No, el fenómeno del primer paso no es más que la metabolización de los fármacos, ya sea en la luz del intestino o en el hígado, cosa que no ocurría, por ejemplo, con los fármacos administrados por vía sublingual, porque a través de las venas sublinguales, obviamente capilares, venas sublinguales, y todo ese tipo de cosas que ya acabamos de ver, entonces terminamos en la aurícula derecha y por lo tanto, una vez que ha alcanzado a llegar a la aurícula derecha, pues se vuelve sistémica y no ha pasado por ningún hígado y no ha sido metabolizada, ¿no? Ahora, que quede claro, el hígado no es el único órgano de la metabolización. El plasma sanguíneo también metaboliza. Por ejemplo, la gente que mastica coca, lo que está absorbiendo es cocaína, y es destruida por las esterasas plasmáticas, no hepáticas, plasmáticas en primero. Entonces, por muchos que se absorban muy bien en la boca, es destruida por las enzimas plasmáticas. Fíjense, aquí no estoy hablando de por eso es que la gente mantiene su bolo en la boca, no es por bonito, porque se destruye rápidamente la cocaína. Entonces, si se sacan el bolo o botan la coca que tienen en la boca, deja de tener acción rápidamente por la inactivación que se lleva a cabo en el plasma sanguíneo. Bueno, no solamente el hígado, no solamente el plasma sanguíneo, también los riñones, el sistema nervioso central y así sucesivamente. Tenemos muchos lugares de metabolización que vamos a analizar eso cuando veamos biotransformación o metabolización de los fármacos. Entonces, esto es importante tenerlo presente siempre y cuando conozcamos bien la farmacología del fármaco que estamos administrando. Por eso no se metan a dar cualquier cosa si no lo conocen. Entonces, eso es importante tener presente. Absorción por el colon. Colon también, ustedes pueden ver, es similar al intestino delgado por la salvedad de que no se absorben las proteínas, grasas ni azúcares. El principal lugar de absorción constituye, lógicamente, el recto. Recuerden que el colon es ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y termina en el recto, donde no se produce el fenómeno del primer paso porque las venas hemorroidales por donde pasan, que son las inferiores y las medias, pasan directamente a la cava inferior, no van a la mesentérica inferior, sino solo van a la cava inferior. La cava inferior llega a la aurícula derecha y la aurícula derecha entonces distribuye a todo el organismo. Por eso es que no se genera este fenómeno del primer paso. Pero no vayan a creer que es una de las mejores vías, digamos, la vía rectal. Sufre muchas ondulaciones, muchos picos que hay que tener también presente a la hora de administrar medicamentos por vía rectal. Bien, aquí tenemos el colon, aquí tenemos una tableta, aquí tenemos el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoideo y el recto. Entonces, por vía rectal se pueden aplicar medicamentos, ¿no es cierto?, que puedan absorberse y ya saben, una vez que entraron a los capilares, van a las venas hemorroidales inferior y media, estas están conectadas. La vía rectal, ya mencionamos, digamos, la importancia que tiene esto, ¿no? Ahora vamos a también tener otras vías de absorción, por ejemplo,
la absorción por la mucosa nasal, como ustedes pueden observar ahí. Entre las drogas que se absorben por esta vía tenemos el polvo, por ejemplo, de cocaína. Ustedes, incluso en las películas, sobre todo de tipo policial, puede observarse en algunos lugares de baile, con la gente entra a los baños. Entonces ponen papel, la cocaína y se ponen a absorber a través de la mucosa nasal. Entonces ahí hasta las películas pueden observar, digamos, este hecho también. Pero sin lugar a dudas, los pulmones son los órganos más importantes de la vía respiratoria, por donde se pueden, digamos, administrar medicamentos y absorberse, porque no se trata solo de la administración, sino también de la absorción. Por esta vía se administran entonces los anestésicos generales inhalatorios, porque hay anestésicos generales parenterales, o sea, por vía venosa, si ustedes quieren. También se puede absorber a nivel del pulmón el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono. Recuerden que cuando nosotros hablamos de respiración del ser humano, no hablamos de respiración de oxígeno, hablamos de la respiración del aire. El aire contiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Y el agua llega a los alveolos. Por eso existe ese surfactante, ¿no?, producido por los neumocitos tipo 2 de los pulmones, ¿no es cierto?, con la finalidad de disminuir la tensión superficial del agua. El agua puede igual absorberse a nivel de los pulmones. Las sustancias también que vienen en dispersión fina, como los aerosoles. Recuerden que hay una actividad práctica que espero que comencemos la semana que viene, ¿no es cierto?, para hablar acerca de los aerosoles, que seguramente ya deben estar estudiando ustedes. Muy bien, aquí tenemos una estructura, si se quiere, histológica de la mucosa nasal, ¿verdad?, el olfatorio, todo lo que ustedes quieran, eso para recordar un poco, ¿no?, la representación de la estructura de la región olfatoria, ¿no?, y también poder entender que se absorben los medicamentos, que tienen una forma de aplicación, ¿no es cierto?, de medicamentos a través de la vía nasal, ¿no? Hay productos como, por ejemplo, el Iliadin, perdón, que es un vasoconstrictor y, por lo tanto, se lo conoce como descongestionante nasal. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no?, incluso de cómo debe de aplicarse el medicamento por vía nasal. Absorción por la vía genitourinaria, también la vagina absorbe fácilmente las drogas liposolubles, como por ejemplo los esteroides, además de moléculas hidrosolubles como el agua. Aquí voy a también hablar de algo. No vayan a creer que todos los medicamentos aplicados por la vagina se absorben. No es así, depende de todas las características que hemos hablado. Por ejemplo, podría haber óvulos que contengan gentamicina, que es la gentamicina, es un aminoglucósido. Y esos aminoglucósidos no se absorben, ya lo vimos en el aparato digestivo. Y entonces, ¿por qué existen óvulos o cremas vaginales con ese producto? Porque solo van a tener una acción local. Hoy día me tocó que todo el mundo abre su micrófono y nos pregunta cosas que no vayan a creer que todo lo que se aplica a la vagina tiene que absorberse. No, no necesariamente. Por ejemplo, vuelvo a repetir, pueden haber fármacos, cremas vaginales, óvulos que contengan, por decir una cosa, los aminoglucósidos. Y entonces se usan de manera local para destruir los gérmenes que están provocando alguna infección en la región. Pero pueden haber otras cosas, como por ejemplo en el caso de los esteroides, sí se absorben. También hay en cremas vaginales, como también. Bueno, absorción conjuntival también es importante. Las drogas que son absorbidas por esta vía, ¿está? Por ejemplo, la atropina para dilatar la pupila, en el caso de un fondo de ojo, y la eserina. La absorción por la piel, se absorben bien las drogas liposolubles como las hormonas esteroideas.
Bueno, aquí tienen la administración por vía vaginal para que ustedes puedan observar. Aquí está la mujer, aquí está la vagina, como pueden ver el guante del médico, la médico, digamos, está justamente en la vagina, es la aplicación de un medicamento en el conducto vaginal. El objetivo es utilizar las características de la mucosa vaginal para la aplicación y absorción de los medicamentos. ¿No? Fíjense que está separado aplicación y absorción. Hay algunos que se pueden aplicar y absorber y otros aplicar simplemente. No se absorben. Los tratamientos locales tienden a conservar la flora bacteriana habitual y el pH del muco vaginal. Ustedes pueden ver aquí, ¿no?, la administración por esa vía vaginal. Absorción por las vías inmediatas o directas, la vía subcutánea. Ahora ya estamos hablando de administración con jeringas, o sea, usando la aguja hipodérmica que tiene un orificio en el centro de la aguja. Entonces, absorción por las vías inmediatas, se llaman inmediatas porque inmediatamente pasan a la circulación, o por lo menos es mucho más rápido que la vía oral. Pero no siempre eso es así. No siempre eso es así. Por ejemplo, las benzodiazepinas no se deben de administrar por vía intramuscular porque tardan demasiado, no frenan las convulsiones. Preferibles por vía oral, pero si está convulsionando, se lo van a dar por vía oral y yo ya les enseñaré cuando lleguemos a ese punto cómo deben de hacer. Ya. La vía subcutánea e intramuscular, por la primera se absorben sustancias cuyo peso molecular es menor a 20.000. Por vía intramuscular se absorben sustancias liposolubles e hidrosolubles. Y aquí tienen, ¿no?, la vía intramuscular, dice. Entonces llegamos al músculo, la vía subcutánea. Aquí tenemos la vía subcutánea. La endovenosa, esta cinta de color verde, negra, perdón, está representando, vamos a poner el puntero de colores aquí. Esto está representando una vena, la vía intravenosa, y la vía intradermis, ¿no? Y aquí están las capas de la piel, epidermis, dermis, tejido subcutáneo, ¿no?, para ver algunas de las vías parenterales. Y digo algunas vías parenterales porque también hay la raquídea, la intratecal, etcétera, etcétera. No necesariamente lo que usted está viendo es todo lo que existe, no es así. Entonces, aquí tenemos entonces otro título: la absorción por vía intramuscular va a depender de qué, de la solubilidad del fármaco. Las drogas que se absorben son las solubles en el líquido intersticial y las sustancias insolubles en dicha fase deberían previamente solubilizarse. De este modo puede conseguirse prolongar la acción de la droga transformándola de soluble en insoluble. Por ejemplo, cuando se combina la insulina con la protamina 5, se vuelve insoluble y por lo tanto esa insulina va a durar mucho más tiempo en liberarse. También voy a hablar de la penicilina. La penicilina G sódica, si se la pone por vía intramuscular, también se puede poner por vía intravenosa. La G sódica, estoy hablando, no otra cosa. Entonces va a tardar poco tiempo en absorberse, pero si le ponen la penicilina G benzatínica, ya no asociada al sodio, sino a la benzatina, puede llegar a durar 21 días. Y además, recién empieza a absorberse a las 6 o 8 horas de haberse aplicado ese fármaco. Entonces, ¿qué hace la benzatina? La vuelve insoluble y se va liberando de a poco. Y puede llegar a durar esa misma penicilina 21 días. Entonces, de eso estoy hablando. Y es la misma penicilina que se pone por vía intravenosa, nada más que en vez de ser sódica, se le ha adherido a la benzatina. Y también se puede asociar a un anestésico, a la procaína. Entonces ahí la penicilina procaínica, que tiene una durabilidad de 12 horas, no de 6, de 12 horas en el músculo, y se va liberando de a poco. Entonces se puede administrar cada 12 horas también el fármaco. ¿Ven? Aquí tenemos los lugares. Está una nalga, si ustedes pueden observar, donde debe de aplicarse, digamos, la vía intramuscular. Busquen siempre aguja grande. Si alguien dice,
pero más duele. No, no. Recuerden que tenemos 3 glúteos, menor, medio, digamos el glúteo mayor. Entonces, y el otro elemento, hay que evitar la trayectoria de este nervio ciático, porque si no lo jodieron entero al paciente. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Se divide el glúteo en 4 cuadrantes. 1, 2, 3 y 4. Si depende la otra nalga, 1, 2, 3 y 4. Y en el superior externo, aquí dice cuadrante superior exterior, ahí es donde se aplica el I estable correspondiente con aguja grande. A veces la gente mira la aguja y esa agujanga me va a meter. Es que pues quiero que entre al músculo. Si esta es una dama, si fuese la nalga de una dama, ¿qué tiene pues aquí? Un montón de grasa tiene. Yo no quiero ponerle la grasa, yo lo que quiero ponerle el músculo. Obviamente que hay algunas damas que tienen una nalga bastante bien proporcionada, entonces tienen mayor contenido de grasa, y hay otras que llegaron muy tarde al reparto de nalga. Entonces, o sea, tienen nalguita de alma, está, pero no se ve, digamos, ¿no? Entonces, hay, y eso no lo estoy diciendo solo por las damas. Recuerden, hasta una canción hay caderas escurridas, no sé qué diablito dice, ¿no es cierto? Los varones tienen, ahí dice, los pantalones, digamos, no, no dicen mucho, digamos, alguita. Entonces, siempre se usa aguja grande, ¿no? Entonces, eso para que tengamos también en cuenta aquello que les encanta ser enfermeras y poner inyecciones. Bueno, superficie de absorción. Seguimos con la parte muscular, claro está, ¿no? Solubilidad, vimos, ahora vamos con la superficie de absorción. A mayor superficie de absorción, mayor rapidez de la vía. Por eso es que las nalgas resultan el lugar más importante de aplicación por vía intramuscular. Recuerden que el deltoides también, por ejemplo, las vacunas a todos les ponen en el deltoides y usan una aguja pequeña porque la masa muscular del deltoides, aunque hagan ejercicios que sean como Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, no importa, igualito, digamos, una masa muscular mucho más pequeña, harto más pequeña que la masa muscular de las nalgas, porque ahí existen entonces los glúteos, y son 3 además. Así se disuelve una sustancia en una solución aceitosa, la absorción entonces será mucho más lenta por la viscosidad del aceite. Todos los inyectables que vienen en solución aceitosa siempre se deben de poner por vía intramuscular. Siempre se deben de poner por vía intramuscular. Y se les ocurra meter eso por vía intravenosa, porque van a provocar una embolia grasa y lo van a matar al paciente. El único medicamento aceitoso que se puede poner por vía intravenosa es un anestésico general denominado propofol. Entonces, no los demás, ni se les ocurra. Por eso que aquí habla de solución aceitosa. Vienen todas las hormonas, casi vienen, digamos, sobre todo los esteroides, tienen solución aceitosa, y eso no se puede poner por vía intravenosa. Hacen eso y lo mataron al paciente. Por lo tanto, la vía intramuscular es exclusiva para medicamentos que vienen en solución aceitosa. Ya. Entonces, también es importante tener presente, ¿no?, la acción de los coloides. Seguimos en la vía intramuscular, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva. Entonces, esto disminuye la absorción debido a que estas drogas se absorben a los mismos, o sea, a los coloides, que son proteínas, porque ellos forman una capa que impide el acceso de los fármacos a la superficie absorbente. El agregado, por ejemplo, de gelatina a una solución de corticotropina, digamos, aumenta su vida, digamos. Entonces uno puede no estar aplicando cada 6 horas, sino que cada 12 horas. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama Celestone Crono 12, es un glucocorticoide
que está unido a la gelatina, la cual permite la aplicación, como dice su nombre, es cronómetro o reloj 12 cada 12 horas. Eso significa. Van a la farmacia, compran Selectone Crono 12, eso sí. Y también es importante la circulación local. Los músculos glúteos, recuerden que el músculo no es más que la carne. Si se van al mercado y compran carne, cuadril, lomo, lo que sea, digamos, ¿qué es eso? Es el músculo de la vaca. Y bueno, nuestro músculo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la carne que uno tiene ahí, ¿no? Entonces, las carnes cuando recién arriba con una res, ¿no? Empieza a gotear sangre, porque el músculo es lleno de vasos sanguíneos. Entonces, es importante la circulación local, la circulación que está a nivel de los. Desde luego, que cuanto mayor sea la vascularización y la velocidad circulatoria, más rápida será la absorción también. Muy bien, con esto entonces un capítulo importante que es la absorción y distribución. Entonces vamos a ver la distribución también. Ya tienen en sus pantallas de los celulares, también computadoras, ¿no es verdad? Lo que dice farmacocinética, el segundo punto, que es la distribución de los fármacos. Bien, agrandamos entonces la imagen de los fármacos y vamos a los siguientes. Drogas en la sangre, como ustedes pueden observar. Entonces, y las drogas ya hemos hablado de absorción. Ahora vamos a hablar de la distribución, o sea, cuando la droga ya está en la circulación. Entonces, las drogas ya sean inyectadas directamente en la circulación o bien absorbidas por vía sanguínea o linfática, llegan a la sangre, plasma, de donde es muy importante, digamos, el plasma, por eso estamos poniendo entre paréntesis que es el plasma el que va a jugar un rol importante en el transporte de los medicamentos. Obviamente que el plasma es parte de la sangre, pero estamos especificando ahí de dónde se distribuye por todo el organismo. Entonces, importante también tener presente este hecho. Ya, la concentración de las drogas en el plasma sanguíneo puede determinarse como, a ver, si yo le pongo o le doy un medicamento por vía oral o por la vía que sea, peor por la vía oral. Recuerden, a ver, yo voy a decirlo así. Voy a tomar ampicilina de 125 miligramos, de 250, de 500 miligramos. ¿Qué dice eso en ese medicamento en la caja? Dice ampicilina de 125, de 250, de 500 miligramos. Eso dice la caja. Pero ¿será que el medicamento tiene de verdad eso? La primera pregunta que tienen que hacerse ustedes como médicos, ¿será que la concentración del medicamento es la que está consignada en la caja, en el envase? Pues le voy a decir que no necesariamente, que hay harto medicamento de contrabando. Y si alguien dice, no, si yo no voy a comprar medicamentos de contrabando, no puede. Usted le da la receta al paciente y el paciente, si tiene una cancerita en la calle y ve el producto que usted le ha dado, digamos, ampicilina, de ahí compra más barato. ¿Y será que esa ampicilina, o la que dice, por ejemplo, de 250 miligramos, no tiene más que 80 miligramos allá adentro? Entonces, una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que realmente tiene. Para eso, entonces, existe el control de calidad de medicamentos, cosa que Bolivia solo tiene en Plaza La Paz, pero aquí en Santa Cruz, semejante cantidad de población no hay. Yo cuando era decano de la facultad hice ese edificio y hay un edificio al ingreso de la Bush, que van a salir los murciélagos, ahí va a ser eso, pero no se pudo. Desgraciadamente nos cerraron ese edificio y bueno, ahí quedó el proyecto. Sí, es importante el control de calidad de medicamentos, sí, pero más importante todavía es saber las concentraciones del medicamento en sangre, sobre todo para los médicos terapistas intensivos,
para los neurólogos, para los psiquiatras, para los pediatras y peor todavía los neonatólogos. Es decir, en realidad para todo el cuerpo médico. Porque, vuelvo a repetir, una cosa es lo que dice el envase y otra cosa es lo que de verdad tiene el medicamento. Por ejemplo, había una epidemia en el año 83 de meningitis en Brasil, ¿no? Y salió una publicación norteamericana donde decía que a razón de 400 miligramos de ampicilina por kilogramo peso resolvía la meningitis. Y entonces los brasileños hicieron eso y muchos se les murieron. No funcionaba. Entonces investigaron los medicamentos. 10 industrias farmacéuticas fueron investigadas. Y de las 10, solo 2 de ellas tenían las concentraciones que decían. El envase. Entonces no crean mucho que eso, vaya y compres el medicamento. No, hay industrias e industrias. Hay famosas industrias que no van a perder su calidad de industria farmacéutica, pero cuesta. A ver, la ciprofloxacina de manera, digamos, con el nombre genérico, cuesta 2 bolivianos con 50 centavos, de 500 miligramos. Y hay de la Vago, ¿no, verdad? De Laboratorios Vago, una ciprofloxacina que se llama Septicide, también de 500 miligramos. Vale 11 bolivianos con 50 cada tableta. Alguien se preguntó por qué hay semejante diferencia de precio. ¿Será que esa ciprofloxacina genérica tiene los 500 miligramos? Se ha preguntado. Si no lo tiene, entonces no van a tener un éxito terapéutico. ¿Y qué quieren tener los médicos? Un éxito terapéutico para que digan, esa doctora, ese doctor, mierda, qué bueno. Sin embargo, puede ser que usted dé ese medicamento, pero con un nombre genérico y no le haga nada. Entonces, ¿qué va a decir el paciente? Al paciente, ¿qué le importa si usted sabe o no sabe? No le importa eso. Quiere los resultados, nada más. Entonces van a decir, no, ese doctor, esa doctora, digamos, es puff, porque me dio un medicamento y no me hizo nada. Cuidado con eso. Entonces, tengamos mucho cuidado con las cosas que hacen mejor. Es llegar a conocer el medicamento. Si puede sugerir al paciente, no se obliga, se sugiere al paciente que busque tal medicamento de tal marca para que no tengan problemas en el éxito terapéutico. Eso sí no se puede hacer en aquellos que tienen ítem en los hospitales, porque ahí no siempre usted tiene que dar nombre genérico, porque van a la farmacia, si no se quejan igual en la caja nacional. No pueden estar dando medicamentos para afuera porque si no lo botan. Entonces, así la cosa. Bueno, entonces, ahora, ¿se puede determinar la concentración de los medicamentos de sangre? Claro, por métodos químicos, por ejemplo, el espectrofotómetro, la cromatografía en fase gaseosa, en el líquido de alta presión, la espectrometría de masa y también por métodos radiológicos, que adquiere una importancia capital en relación con el efecto farmacológico. Entonces, ustedes pueden pedir los que hagan terapia intensiva, por ejemplo, por el COVID-19, por la COVID-19, perdón, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo. Entonces saca una muestra de sangre, se lleva al laboratorio que hace control de calidad del medicamento, la concentración de medicamentos en sangre. Entonces pueden utilizar esos laboratoristas, estos que acabo de poner ahí, por ejemplo, el espectrofotómetro, la cromatografía en fase gaseosa, el líquido de alta presión, espectrometría de masa, y también por método radiológico puede llegar a determinarse la concentración del medicamento en sangre, que eso es lo más importante. A mí que me importa que la ampicilina sea de 250 miligramos si no tiene absolutamente nada. 10 minutos y se acaba el tiempo y ahí terminamos la clase, ya ustedes saben. Ya, ahora combinación de las drogas con las proteínas del plasma. Las drogas en el plasma se combinan en mayor o menor proporción con las proteínas, especialmente con las ALBUM. Fíjense, especialmente con las ALBUM. Recuerden que las proteínas plasmáticas son 3.
Eso lo llevaron en fisiología, ¿no? Albúminas, globulinas y fibrinógeno. El fibrinógeno no nos importa desde el punto de vista farmacológico porque no transporta ningún fármaco. Pero claro, el fibrinógeno como fármaco sí, pero no como transportador de medicamentos. Entonces, la mayor parte de los medicamentos son transportados por la proteína. Hay algunos medicamentos que no se transportan por nada, solamente en el plasma no se unen a la proteína. Y otros se pueden unir incluso a las globulinas. Entonces, ¿cuáles se combinan con las globulinas? Especialmente la vitamina A, K y D, así como también las hormonas esteroideas se pueden unir a las... Ahora, ¿qué resultan estas albuminas y globulinas? Resultan transportadores, resultan como los micros que nos transportan a la universidad, al centro, a un mercado, lo que sea. Entonces, los fármacos, que son estructuras químicas, se unen a esto y son transportados. Pero cuando son transportados no tienen acción. A ver, para que me puedan entender, si yo me subo a un micro y veo en la calle un amigo, una amiga que se ha ido a Francia, aunque sea, y digo, la miércoles ha llegado, quiero saludarlo, no voy a gritarle después del micro, hola, ¿cómo te va? Y sigue andando el micro y voy a seguir gritando, no, pues me bajo del micro, voy, le doy alcance y recién interactúo. Eso es lo mismo que ocurre con esto. Las drogas, los fármacos, las sustancias farmacológicas se unen a las albuminas, pero no tienen actividad. ¿Cuándo tienen actividad? Cuando se separan de las albuminas o las globulinas para llegar a los receptores respectivos e interactuar de esa manera. Es exactamente por comparación lo que acabo de decir. Si yo me subo a un micro, ese micro resulta mi albúmina y yo soy la sustancia farmacológica. Si yo veo un amigo que ha llegado, que vive, digamos, por decir, en Francia, como les dije, ¿qué tengo que hacer? Tengo que gritarle al micro. No, pues lo que tengo que hacer es bajarme, ir a abrazarlo, digamos, saludarlo, decirle que me agrada verlo, todas esas cosas, porque no se puede hacer a gritos. Y lo mismo tiene que hacer el fármaco, tiene que desprenderse de esa albúmina o de las globulinas para poder realizar su acción farmacológica. Pero como aquí estamos hablando de distribución, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estos elementos resultan ser como los taxis, como los micros que distribuyen, o como los camiones, por ejemplo. Si está sonando en la calle, ¡cuí, cuí, cuí! Ya está pasando el camión con gas. ¿Qué está haciendo ese camión? ¿Qué está haciendo? Está distribuyendo garrafas de gas. Lo mismo va a ocurrir, digamos, con los medicamentos y estos elementos que tenemos en la sangre. Ahora, aquí en esta otra diapositiva, como ustedes pueden ver, forman combinaciones obviamente reversibles en su marco. Y eso lo hacen por enlaces electrovalentes aplicadas a las drogas ionizadas. Fíjense que aquí no estamos hablando de absorción, aquí se puede hablar de ionizada, porque una cosa es absorción y otra cosa es acción. O sea, las drogas ionizadas, en cuyo caso ellas se unen a los grupos positivos y negativos de las proteínas. Por eso se denominan las proteínas anfotéricas, es decir, que tienen grupos negativos y positivos, como por ejemplo los salicilatos, la fenilbutazona, la penicilina, el diazepam, propranolol y alcaloides. Cada uno de estos elementos que estoy mencionando en la última parte son medicamentos. Los salicilatos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la fenilbutazona, otro AINE, la penicilina, un antibiótico, el diazepam, una benzodiazepina, el propranolol, antihipertensivo, antiarrítmico y muchos alcaloides. Aquí no estamos mencionando cuáles alcaloides, pero sí los vamos a ver en el desarrollo de la presente gestión. Bien, continuamos entonces. Ustedes pueden ver este vaso sanguíneo. Entonces, aquí tenemos el fármaco unido a qué? A esta figura de color lila. El fármaco está de color verde. Entonces, los fármacos se unen a las proteínas plasmáticas. Aquí dice proteína plasmática. ¿Y cuál es la proteína que más transporta medicamentos? Sin lugar a dudas, la albúmina, pero también
puede ser, digamos, la globulina. Entonces, fíjense que además aquí ustedes pueden observar, ¿no?, esas imágenes verdes que están representando a la sustancia farmacológica. Tienen que separarse del transporte para provocar el efecto deseado. No es estas, digamos, proteínas que están transportando los fármacos las que permiten la acción. No, tienen que liberarse estos fármacos, estas sustancias farmacológicas para provocar el efecto. Entonces, más elocuente que esta imagen, no hay otra cosa. Bueno, muy bien. ¿Qué enlaces más son lábiles para que se desprendan rápidamente los medicamentos? De las proteínas y las globulinas, de las proteínas como las albuminas. Para las moléculas neutras no ionizadas, intervienen enlaces de oxígeno bipolar, los enlaces de Van der Waals, lo cual ocurre especialmente con las drogas liposolubles como los esteroides y las hormonas. Bueno, la liposolubilidad tiende a acrecentar la unión con las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, el barbitúrico, que se usa como anestésico general, es el tiopental sódico, es mucho más soluble y se combina mucho más que el fenobarbital, que es otro barbitúrico que se usa para el tratamiento de la epilepsia. Fíjense, el tiopental y el fenobarbital son barbitúricos, pero el tiopental es un anestésico y el fenobarbital es un antiepiléptico que se usa, ¿no?, con más frecuencia en los niños que en los adultos. ¿No se puede utilizar en los adultos? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, esta otra diapositiva. Estados clínicos. Es importante conocer el estado clínico para determinar el transporte de los medicamentos. Sí, por ejemplo, la hipoalbuminemia puede generar efectos tóxicos con dosis normales del medicamento. ¿Por qué? Porque ya he dicho que las albúminas, las globulinas, son las que transportan el medicamento. Si alguien tiene hipoalbuminemia, ¿de qué diablos estoy hablando? De que hay menor cantidad de transportadores. Es como cuando extorsionan los micreros, ponen menor cantidad de micros, sale del campus universitario, de los nuevos módulos, el estudiante, y pasa su micro, no sé qué número será, pero bueno, pasa por ahí el micro llenito. ¿Va a parar? No va a parar. Primero porque es estudiante y pagan de manera diferente que la gente normal. Entonces, ¿qué es lo que está habiendo ahí? Una disminución de micros de transporte y entonces van a tener que quedar separados por mucho tiempo. Y lo mismo va a ocurrir con los medicamentos. Si alguien tiene una hipoalbuminemia, ¿dónde lo va a transportar? Entonces, por ejemplo, la sulfonamida se une con el 99% con las albuminas del plasma sanguíneo. Pero si hay una persona que tiene hipoalbuminemia, esa dosis normal va a hacer que se vuelva tóxica. ¿Por qué? Porque al no haber albúminas para que se unan, digamos, la sulfa, van a estar en su estado libre y por lo tanto van a ejercer una mayor acción siendo la dosis normal. Entonces, es importante pedir un examen de sangre, háganlo, no adivinen. Es que la gente pobre no tiene para atención, no importa, pero después lo van a meter preso, es grave, digamos, para alguien. O sea, háganlo. Bueno, la edad también es importante. En el recién nacido existe una capacidad disminuida de la combinación con la luz. También la uremia, ¿no? Entonces, piensen también en los recién nacidos, porque no son estas